porque la mayoría pensamos que somos libres, ¿cierto? Sí. Nosotros hacemos lo que queremos. No, claro que no. Cuando yo le digo a alguien, eres más esclavo que libre, es como, aparte es que la esclavitud, la palabra esclavitud por sí sola ya tiene como un peso pues bastante fuerte, ¿no? Entonces decimos, yo puedo ir a donde yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera y puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Esa famosa libertad de expresión. Pero cuando yo les digo que son más esclavos que libres, pues claro que todo el mundo rechazamos esta frase, ¿no? Y decimos, claro que no. Pero luego cuando les pregunto, a ver, ¿realmente haces lo que quieres hacer? ¿Realmente piensas lo que quieres pensar? Entonces, ¿por qué tantas peleas? ¿Por qué tantas discusiones? Con el de al lado, con el vecino, con la pareja, con los hijos, con todo el mundo nos estamos peleando constantemente, ¿no? Entonces, ¿por qué tantas peleas? ¿O por qué detestamos nuestro trabajo? ¿Por qué vamos al trabajo sin ganas de ir al trabajo? ¿Por qué vamos y es como, ay, me choca mi trabajo, pero bueno, ahí voy, ¿no? ¿Y por qué vas? Pues porque tengo que ir. ¿Tienes que ir? ¿Realmente tienes que ir? ¿O estás yendo porque estás obligado inconscientemente? Entonces, cuando nos empezamos a cuestionar, incluso también en la parte de la comida, ¿no? ¿Por qué como lo que como? A veces decimos, no, voy a comer saludable. ¿Y por qué? ¿Quién te dijo que tenías que comer saludable? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para liberarnos de la esclavitud, hablando en este caso emocional, que al final es un poco emocional y mental, es aceptar que realmente no somos libres. Nos entrenan, y digo entrenan, que es una palabra un poco fuerte también, pero nos entrenan, y por decirlo de otra manera, nos educan para pensar o para más bien aceptar un conjunto de creencias, un conjunto de pensamientos, un conjunto de dogmas que al final no podemos cuestionar. Porque ¿qué pasa si lo cuestionamos? ¿Qué pasa si empezamos a cuestionar estos pensamientos sociales, familiares, culturales? Pues entonces empieza a haber un rechazo, empieza a haber un juicio y entonces nos tachan de locos y por lo tanto ridiculizamos a la gente que lo hace, ¿no? Los apuntamos con el dedo y decimos, no, es que tú estás loco, eres raro. No, claro que no, eso no es cierto, ¿no? Pero no nos damos cuenta que atrás de eso, pues nosotros somos esclavos de todo eso que estamos pensando y estamos haciendo inconscientemente, ¿no? Entonces, el primer paso es, bueno, aceptar que somos esclavos, ¿sale? Ese es el primer pasito. Y después empezarnos a cuestionar. Entonces nos empezamos a cuestionar y observarnos, porque no nos observamos. Constantemente estamos en modo automático, estamos en modo de estar haciendo todo como zombies, ¿no? Nos levantamos, nos lavamos los dientes, desayunamos, vamos al trabajo, manejamos, me peleo con el carro de enfrente, llego al trabajo y luego regreso a casa, me siento cansado. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos en este mood, porque obviamente con el tiempo esto nos ocasiona sufrimiento, entonces me acostumbro, me habitúo, me condiciono a vivir en un estado, yo lo llamo como muerto en vida, un estado totalmente neutro, donde no soy ni feliz, pero tampoco a lo mejor no me estoy deprimiendo, ¿no? Y la gente que a lo mejor no se deprime, que sí hay gente que llega a estos estados de depresión y de ansiedad. Entonces, cuando yo estoy en estos estados de ni siquiera ni felicidad ni tristeza, pues ¿qué pasa? Me estoy aferrando a una identidad totalmente falsa. Esta identidad falsa pues se le llama el ego. No sé si lo han escuchado, pero el ego es precisamente esta identidad y este conjunto de creencias y pensamientos que vamos conformando, que vamos creando desde que nacemos, ¿no? Hasta nuestra etapa adulta. En teoría, de acuerdo a la neurociencia, nosotros formamos nuestra personalidad a los 35 años. O sea, a los 35 ya tenemos una personalidad totalmente definida. Y a partir de ahí, de alguna manera, ya es difícil que cambiemos, ¿no? Actualmente, bueno, ya se sabe de la neuroplasticidad que nos permite ir cambiando nuestro cerebro conforme a las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Conforme a lo que vamos viviendo. Entonces, si yo empiezo a cuestionar mis creencias, puedo darle una pauta a ser un poco más consciente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo salgo y digo, a ver, ¿por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Qué hay más allá de esto? Entonces me puedo dar cuenta que más allá de eso está realmente la libertad. Realmente está eso que yo no me atrevo a dar ese paso. ¿Y por qué no nos atrevemos a dar ese paso? Además del juicio, del rechazo, otra de las grandes cosas que no nos dejan cuestionarnos es
la pregunta, ¿quién soy? Yo creo que esa pregunta es una pregunta muy sencilla, pero a la vez muy fuerte, porque si yo cuestiono lo que creo que soy, si yo cuestiono lo que pienso que soy, ¿qué va a quedar de mí? ¿Quién voy a ser entonces? Sin esas creencias, sin esos pensamientos, sin esa cultura, sin todo lo que mis padres me dijeron que yo era, ¿quién va a quedar? ¿No? Entonces es dar ese salto a lo desconocido, y eso nos da un montón de miedo. Por eso nos quedamos en nuestra zona de confort, nos quedamos en esa zona donde decimos, vaya, no sé quién soy, pero prefiero no saberlo porque tengo esta identidad donde me siento cómoda, donde me siento cómodo, donde me han dicho toda la vida que así debe de ser, y pues mejor me quedo ahí, porque me da miedo. ¿Qué tal que doy el salto y no sé con qué me voy a topar, ¿no? Pero este miedo viene precisamente del ego, que nos está jalando, porque al final, si yo doy el paso y me cuestiono, pues el ego va a desaparecer. Y no es que el ego en general desaparezca ni se disuelva, como se mencionan muchas corrientes, muchas filosofías orientales y espirituales, sino es que cambia, al final empieza a cambiar, ¿no? Si yo me empiezo a cuestionar, va cambiando, pero él no quiere cambiar, o sea, él está en una zona de confort y nos está jalando continuamente con miedo, con tristezas, con frustración, con impotencia, ¿no? ¿Y qué hacemos? Como nos da miedo cambiar y nos da miedo saltar a lo desconocido, pues parchamos ese miedo, parchamos esas tristezas, esas frustraciones. Y entonces, ¿con qué lo parchamos? Pues primero que nada con las drogas, ¿no? Y no hablo de las drogas ilegales. ¿Drogas? Legales. Vamos a empezar por las drogas legales. El alcohol, el tabaco, el café, el azúcar, ¿no? ¿Y qué pasa con todas estas drogas? No, y otra que a mí me encanta hablar es los fármacos. Los fármacos solamente parchan. Mi cuerpo me manda un mensaje a través de los síntomas físicos, ¿vale? Y yo lo parcho a través de fármacos sin resolver el problema de raíz. ¿Qué es lo que me está generando estos síntomas? ¿Qué es lo que realmente me está queriendo decir mi cuerpo? Entonces, en vez de eso, mira, prefiero ignorarlo. Así me tomo una pastillita y no pasa nada, ¿no? Hablando de síntomas físicos, ahora ansiedad y depresión. Yo me siento ansioso, yo me siento deprimido, pues ¿qué hago? Pues un ansiolítico, obviamente voy al médico que me da un ansiolítico, un antidepresivo, pero eso no va a solucionar ese vacío interno que yo tengo, porque realmente todo viene de este vacío existencial que tenemos. Entonces, yo voy y empiezo a parchar con un curitas, es un distractor, es algo que me genera ¿qué? Un alivio temporal, ¿vale? Momentáneo. Y como ese, la televisión. ¿No? La televisión es algo que nos tiene hipnotizados totalmente, ¿no? Llegamos a casa, prendemos la tele y ni siquiera elegimos lo que queremos ver. Nosotros pensamos que elegimos lo que queremos ver, pero no. Para empezar, la tele ya te pone ahí los 10 más vistos en México. Y estás de, bueno, pues si son los 10 más vistos en México es porque seguramente están muy buenos. Luego a veces yo me hago la pregunta y digo, pero lo acaban de publicar ayer, ¿cómo saben que son los 10? O lo acaban de publicar hace 5 minutos, ¿no? O sea, lo más visto en México. Y entonces, pues obviamente dices, bueno, pues veo ese, ¿no? Y como la manada, ahí vamos, a ver lo que los demás ven, ¿no? A elegir lo que eligen por nosotros. Pero nosotros nos sentimos bien libres de, no, yo elegí quedarme en casa a ver Netflix, ¿no? Y si no es Netflix, pues es el celular. Ahí estamos, con el celular todo el tiempo en las redes sociales, viendo, ¿no? Y en un principio pudiera parecer así que los memes, los videos que nos hacen reír momentáneamente y nos hacen sentir conectados, porque claro, tienen esta facilidad las redes sociales de hacernos sentir conectados, ¿no? Entonces ahí estamos en las redes sociales y de alguna manera sentimos que no estamos solos. Pero ¿qué pasa? De los memes, de los videos chistosos, de repente pasamos, no sabemos cómo, llegamos al perfil del vecino, del amigo, del cuñado y empezamos a ver su vida perfecta, ¿no? Y es como, ¿se fue de viaje a Europa? O ya tiene el carro que quería, o ya tiene el negocio que quería. Y entonces empieza a generar este sentimiento otra vez de vacío, de separación, de tristeza. Y entonces pues nos vamos otra vez a esas emociones negativas, esas emociones, vaya, que no es que sean negativas ni que sean malas, bien, son funcionales, vienen a decirnos algo, ¿no? Pero que nos hacen sentir vacíos, que nos hacen sentir separados del resto, ¿no? Y entonces ahí estamos. Yo tengo clientes que me han dicho, paso 4 horas viendo la televisión al día, o en las redes sociales. A mí se me hace un poco, en promedio, puede ser. Y cuando les digo, bueno, te voy a pedir que medites 10 minutos diarios. No, Carla, ¿cómo? No, es que 10 minutos es...
10 minutos, no, es que tengo un montón de cosas que hacer y es que mira que los niños, que el trabajo, que el súper, que la comida y es que no tengo tiempo. Pero, pues sí, estamos ahí viendo la tele, no nos damos cuenta, es que de verdad es totalmente inconsciente, no nos damos cuenta que estamos ahí. Y yo les digo, la meditación es un regalo. La meditación es un regalo que tú te das para estar contigo. Es un momento de paz y de felicidad porque es justo el momento presente. Lo que en teoría vas y buscas afuera, o sea, tú crees que vas y buscas afuera la felicidad, crees que vas y buscas afuera aquello que te hace sentir bien, ¿no? O sea, según tú dices, sí, me voy a la fiesta, me voy a divertir con mis amigos, porque en teoría eso me da felicidad. O voy al trabajo para tener dinero y entonces comprarme el carro que quiero, comprarme la casa que quiero, y eso en teoría me va a dar felicidad. Pero siempre estoy en esta búsqueda constante en el exterior. Siempre estoy buscando afuera eso que yo creo que me va a dar la felicidad, que es un alivio temporal, y ni siquiera a veces alivio, a veces vamos y sufrimos en el trabajo y vamos y sufrimos en las fiestas, pero bueno, pensamos que eso nos va a dar esta felicidad, ¿no? Que no, es que sí, porque me siento tan solo que voy y busco una pareja, ¿no? Afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les digo, no, a ver, es que la felicidad y la paz está justo ahorita, aquí, en este momento. No hay más. Solo existe este momento. Es el famoso presente, el famoso momento presente. Esto es lo único que existe y solo aquí puedes encontrar tu paz y tu felicidad. No hay más. Si tú estás creyendo que lo vas a encontrar afuera, es que no lo vas a encontrar. No va a pasar. Estamos con la zanahoria todo el tiempo corriendo y la zanahoria la traemos pegada a la espalda y nunca la vas a alcanzar. ¿Vale? Entonces, el momento presente es un regalo, ¿no? ¿Pero qué hacemos? Pues vamos a estas fiestas, ¿no? Y luego también las noticias. ¿Qué pasa con las noticias? Estamos ahí absortos en estar viendo noticias y luego noticias negativas todo el tiempo, ¿no? Ahorita con la famosa no, que la gente se está muriendo y entonces empezamos a generar un pánico colectivo, un miedo terrible y luego ya sale la vacuna, ay bueno ya sale la vacuna, no, pero es que la vacuna también da un montón de daño, tiene efectos secundarios y a la larga y no sé qué, híjole, no, y luego ya salió la cepa y estamos en este constante miedo por las noticias, porque nosotros elegimos ver esas noticias, ¿no? Elegimos estar ahí viendo esas noticias. Entonces producen este miedo, que ¿qué va a pasar? Pues obviamente vas a estar en un estado de supervivencia. ¿Qué es un estado de supervivencia? A la defensiva, todo el tiempo. Pues claro, te vas a pelear con la pareja, te vas a pelear con los hijos, te vas a pelear con el jefe, con los compañeros de trabajo, porque todo el tiempo estás de alguna manera alimentando este miedo. ¿Sale? Entonces, si queremos ser realmente libres, tenemos que empezar a observar qué estoy pensando, con qué estoy nutriendo la mente, qué emociones estoy sintiendo y no juzgarlas. Al final están ahí para enseñarnos algo. ¿Qué nos están enseñando? Todo eso que estamos condicionados y todo eso que nos hemos venido arrastrando desde nuestra niñez, ¿no? Si yo he estado condicionado desde que era pequeño a hacer, pensar y decir esto, pues es momento que como adulto tengamos esta conciencia de comenzar a cuestionarnos. ¿Qué pasa cuando éramos jóvenes? Los que ya somos adultos. ¿Qué pasa cuando teníamos unos 14, 15 años, incluso hasta de niños? Pues cuestionábamos todo, estamos de acuerdo, ¿no? Era, haz esto, ¿por qué? No quiero, ¿no? Y en esta pubertad de rebeldía de decir, no, o sea, yo no quiero eso. Pues así deberíamos de seguir siendo. ¿Qué pasa? Pues obviamente empieza la manipulación de la familia, de la sociedad, y nos empezamos de alguna manera a reprimir estos cuestionamientos para entonces, pues como borritos, pues seguir lo que nos han dicho que tenemos que hacer toda la vida, ¿no? Entonces, estos parches que nos ponemos, normalmente lo que hacen es acentúan su polaridad. Es decir, cuando yo voy a una fiesta, no sé si les ha pasado, que nos sentimos a lo mejor muy tristes, enojados, o nos sentimos solos y buscamos pues este alivio temporal, ¿no? Entonces voy a una fiesta, voy con una reunión, voy con los amigos y empiezo a tomar, ¿no? Hablando un poquito del alcohol, ¿no? Que es como la droga que para mí es la peor de todas. Vamos, tomamos unas copas, nos sentimos eufóricos porque bioquímicamente el alcohol tiene esta capacidad de producir estas emociones, dopamina, ¿no? Entonces nos empezamos a sentir súper bien. Esa es una polaridad a mi emoción de soledad o de tristeza, ¿sí? Es lo contrario. Entonces yo durante ese momento pues me siento muy bien.
Pero ¿qué pasa cuando ya pasa el efecto? ¿No les ha pasado? Se sienten peor incluso que como estaban antes de, ¿no? Al día siguiente luego también viene la culpa de la cruda moral, ¿no? De que, uy, híjole, es que no debía haber hecho eso, o fui y me divertí tanto que hice cosas que no debía haber hecho. Entonces empieza a acentuar estos pensamientos de culpa y aparte físicamente sí o sí el alcohol nos hace sentir, nos deshidrata y nos hace sentir bajos en energía, entonces nos sentimos peor. ¿Y qué hacemos? Pues optamos después por otro parche, ¿no? Que es, a lo mejor, bueno, pues me voy y me compro una nieve para la depresión por mi cruda moral y me pongo a ver tele, contenido sin valor para tapar esas emociones, ¿no? Porque, ojo, tampoco no quiero satanizar las redes sociales, o sea, tampoco no es que no podamos usar la tecnología, no podamos ver la televisión, pero tenemos que ser más conscientes de lo que estamos eligiendo ver, ¿no? O sea, porque claro, en Netflix, en las redes sociales, hay contenido de muchísimo valor, pero normalmente no elegimos eso. Normalmente elegimos lo negativo, elegimos lo vacío, elegimos lo que nos hace sentir mal. Y bueno, esto al final tiene de alguna manera algo biológico. O sea, la base biológica de esto, pues es nuestro cerebro, ¿no? Al final la mente está en el cerebro, si lo queremos llamar así, no la conciencia, la mente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos tres cerebros, el cerebro primitivo, el cerebro emocional y el cerebro racional, ¿no? El cerebro primitivo es el que está más allegado a nuestros ancestros, hablando de la evolución. Luego viene, ese cerebro primitivo dio paso al cerebro emocional y el cerebro emocional da paso al cerebro racional, ¿no? Que nosotros lo tenemos mucho más grande, que es el neocórtex. Bueno, naturalmente, cuando nosotros pasamos por una situación, automáticamente nosotros percibimos estas situaciones por los ojos y por los oídos. Es como lo más, o también puede ser por el tacto, pero principalmente ojos y oídos, ¿no? El cerebro primero lo recibe, el cerebro emocional, lo interpreta, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿esto qué significa? Entonces, son segundos, obviamente, ¿no? Entonces dice, esto significa una amenaza. Entonces, como significa una amenaza, pues en teoría el cerebro piensa que tu vida depende de eso y por lo tanto reacciona de manera impulsiva, ¿cierto o no? Por ejemplo, yo me encuentro a mi pareja con otra persona, yo no pienso, yo reacciono emocionalmente, primero antes de pensar, ¿vale? Entonces, al momento en que el cerebro emocional recibe la información, secuestra, se le dice secuestro neuronal, secuestra el cerebro racional, entonces dejamos de pensar. ¿A quién no le ha pasado esto cuando reacciona impulsivamente? Pasa una situación y luego estás de que ya pasó la situación y dices, uy, creo que reaccioné exageradamente, ¿no? A lo mejor no era para tanto. Y luego la mente ya está dándole vueltas y luego dice, híjole, creo que sí me pasé mucho de lanza, ¿le pido perdón o no le pido perdón? ¿No? Y luego ya está, y luego la culpa, no, es que ahora no me va a querer, y es que entonces me van a rechazar, y entonces está dándole un montón de vueltas, y luego dejas de dormir, bueno, ya yéndonos a los extremos, luego no puedes dormir, y luego después de no poder dormir, pues viene la ansiedad, o viene después la depresión, cuando esto ya se hace crónico, ¿no? Entonces esa es la mente la que nos está controlando basado en el pasado y basado en el cerebro emocional. Nuestro cerebro racional, que es la parte sabia, y lo digo entre comillas porque al final es la parte sabia que de alguna manera sabe moralmente o éticamente que está bien y que no está mal de acuerdo a la sociedad, ¿no? Entonces, si yo me enojo con una persona, yo a lo mejor moralmente sé que pues, no lo debo de golpear, ¿no? Entonces, emocionalmente yo reacciono, lo puedo golpear, lo puedo amenazar de que te voy a matar o yo qué sé, ¿no? Los hombres pasa mucho esto, que son todavía mucho más impulsivos, ¿no? Y pueden llegar a amenazar a la persona o incluso hacer algo físicamente, ¿no? Y también las mujeres, también hay por ahí muchas que también somos muy así, ni más cuando se trata de las crías o de los hijos. Entonces, biológicamente estamos hechos para eso, ¿no? Para reaccionar. Pero después viene el pensamiento, que viene la razón, ¿no? Entonces la razón puede decir, ok, a lo mejor moralmente no era para tanto, ¿no? O sea, pues mi pareja me fue infiel, pues piensas y dices, ok, tengo que ir con el terapeuta, tengo que trabajarlo, tengo que hablar con él, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar? ¿No me voy a quedar? Yo qué sé, ¿no? Pero eso ya lo piensas después de que pasó la emoción, ¿no? Esto se puede entrenar. Ojo, el cerebro tiene esta maravillosa capacidad de neuroplasticidad y esto se puede entrenar. De tal manera que el cerebro emocional, antes de secuestrar el cerebro racional, permita que el cerebro racional observe la situación y entonces decida cuál es lo mejor. Incluso, a lo mejor solo marcharse y tomarse un tiempo y respirar, irse a caminar un ratito, ¿no?